Hola a todos, en este vídeo vamos a trabajar con la continuidad de una función en un punto y en un intervalo. Siempre nos habían dicho que una función es continua si su gráfica puedo representarla dibujando la función con un solo trazo sin tener que levantar el lápiz del papel. Eso es correcto, pero la forma realmente de definirla va a ser la siguiente. Primero de todo, vamos a repasar con la gráfica ese concepto, es decir, yo puedo dibujar una función. Esta función sería continua porque está dibujada en un solo trazo. Yo puedo dibujar otra función y esta función sería discontinua porque le faltaría el punto que estaría en esta posición. Ese sería un ejemplo bastante claro de la situación. Vale, visto eso, vamos a recordar, por tanto, que una función es continua en un punto, es decir, yo tengo una función f de x que va a ser continua en un punto xa. ¿Cuándo? Pues será si hallo el límite de esa función cuando x tiende a A. Recordamos que el límite cuando decimos que tiende a A es el entorno del punto, no el punto en sí. Es igual al valor que tiene en A. Por lo tanto, si yo cojo la primera curva que he trazado, cojo un punto y estudio lo que ocurre en este punto, vamos a llamar a este punto, por ejemplo, A. ¿Qué ocurrirá en ese punto? Pues que si yo estudio el límite, me dará un valor que será el mismo que el valor que tiene la función en este punto. Es decir, va a coincidir con el valor que tenga aquí la función en su f de x. En cambio, en la otra, digamos igualmente que tengo una función que tiene un valor también a. En este caso, el punto no existe. Por lo tanto, si yo estudio el valor de la función para ese punto, en este punto la función no tiene valor. No me dará nada, porque no tiene valor, no tiene ese punto. Sin embargo, el entorno de ese punto sí estará próximo al valor que equivaldría en esta posición su f de x. Pero como ya digo, no existe ese punto, ya que el valor en A no está. Visto esto, vamos a ver qué condiciones se tienen que dar para que la función la consideremos que sea continua. Pues una función será continua, en primer lugar, si existe el límite de la función cuando x tienda a A. Esa es la primera condición. Segunda condición que podemos poner es que exista f de A. Es decir, que exista el valor para ese punto. Y la tercera condición será que el límite de f de x cuando x tiende a A tiene que ser igual a f de A, como sería la situación que hemos visto al final. Es decir, que exista el punto, que no exista el punto, pero el entorno del punto sí, que sería esta situación. También podemos decir, por tanto, que si una función no es continua en un punto, como ocurre en el que hemos marcado aquí, si no es continua en ese punto, pues por tanto es discontinua en él y no hay continuidad. Una obviedad, pero es así la situación. También podemos decir que una función es continua en un intervalo, es decir, esta función al completo que habíamos marcado, que empezaría en la zona de aquí y continúa por aquí. Si yo cojo un intervalo de ella, si cortara esta zona, en este intervalo abierto, ¿qué ocurriría? Pues que en este intervalo como tal sí tiene continuidad la función, ya que en ese intervalo no hay ninguna discontinuidad ni ninguna ruptura de ningún tipo. Ahora veremos los tipos de discontinuidades más habituales. Veamos ahora los tipos de discontinuidades. Vamos a ver la evitable de primera especie, que será de salto infinito o de salto infinito, y de segunda especie. Empecemos con las evitables.
Veamos ahora este ejemplo, en el cual tengo una función f de x que es igual a x cuadrado menos x menos 2 partido por x menos 2, y tenemos la gráfica, que es una ecuación lineal, en la cual, en donde he puesto el círculo rojo, supongamos que falta ese punto, el punto que está en la coordenada 2, 3. Vamos a ver por qué esta función se representa con esa gráfica, y es que en el numerador lo que tengo realmente, si lo descomponemos en factores, es x menos 2 por x más 1, y como el denominador tengo x menos 2, pues se nos iría el x menos 2 con el x menos 2 y nos queda f de x igual a x más 1. Pero al escribirlo como racional y al tener esto aquí abajo, lo que nos indica es que en el dominio, cuando la x menos 2 lo igualo a 0, que me queda x igual a 2, quiere decir que la recta adquiere todos los valores desde menos infinito hasta más infinito, todos los valores, excepto cuando la x valga 2. Bien, ¿qué quiere decir eso cuando hablamos, por ejemplo, de el valor numérico de la función? Pues quiere decir que la función, cuando la x adquiere valor 2, que tengo el x más 1, ¿qué ocurrirá? Pues que si la x vale 2, no existe la función, y ya hemos visto que el valor 2 no existe. Si hallamos el límite que es estudiar el entorno del punto, pues vemos el límite, pues el límite de cuando la x tiende a 2 de esta función f de x, pues lo que tengo es el 2 más 1, que es 3, por lo tanto el límite vale 3. Como el límite vale 3 y el valor numérico de la función no tiene porque el 2 no existe, pues para poder evitar que ocurra eso, lo que tendremos que hacer es que cuando hallemos el valor numérico de la función en 2, ese punto tiene que valer 3. Con lo que hemos visto, estamos viendo que consideramos que la discontinuidad es evitable en dos situaciones. Cuando me falta el punto, como hemos visto ahora, y luego el resto de la función es continua, o cuando se produce un salto del punto, que es el caso que vimos anteriormente, que era que el punto no es que no existiera, sino que estaba desplazado, por ejemplo aquí, estaba en otra posición. Entonces existe esa discontinuidad. Estas serán las dos situaciones en las que la discontinuidad será evitable. Veamos el caso ahora de discontinuidad de primera especie, que va a ser de salto finito o de salto infinito. En estos casos no se podrá evitar la discontinuidad. Vamos a ver el caso de salto finito. Salto finito querrá decir que si yo hallo el límite de una función, cuando x tiende a por la izquierda, el valor de ese límite va a ser distinto que si yo hallo el límite por la derecha de la misma función. Y las soluciones van a ser distintas de más infinito menos infinito. Cuando tengo el salto infinito, ¿qué va a pasarnos? Pues va a pasarnos que el límite, cuando x tienda por la derecha de la función f de x, o el límite de la función cuando tienda por la izquierda, perdón, por la derecha, una de las dos situaciones nos puede dar que la solución sea infinito, ya sea positiva o negativa. Esas son las dos opciones. Ahora veamos algún ejemplo de cada una de ellas. Vamos a representar en estos ejes coordenados una gráfica que va a ser de una función de números enteros. Una función de números enteros se expresa de esta manera, una f de x de enteros que dependen de x. ¿Qué quiere decir una función de enteros? Pues que solamente nos van a interesar los números enteros, no vamos a contabilizar los decimales. Por lo tanto, si partimos de 0, vamos a contar esto como 1, esto como 2, esto como 3, esto como 4 y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues va a pasar que, por ejemplo, de 0 a 1, tengo 1. Cuando paso inmediatamente al caso de 1 a 2, pues desde 1 a 2, cuando paso de 2 a 3,
de 2 a 3 y cuando paso de 3 a 4. ¿Qué está ocurriendo en esta situación? Si os fijáis, se están produciendo saltos de una unidad. ¿Por qué? Porque tanto en el eje horizontal como en el eje vertical solamente trabajo con números enteros, no con decimales. Por lo tanto, solamente me interesan los valores que están de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Para no contabilizar dos veces el mismo número, si os fijáis, aquí pongo círculo vacío y aquí círculo completo, relleno. ¿Qué quiere decir una cosa y otra? Pues que el 2 se empieza a contabilizar inmediatamente después de terminar el 1. El 1 no termina en 2, sino justamente un poco antes de empezar a contabilizar para 2. De 1 a 2. Y así sucesivamente. Por lo tanto, en este caso, si estudiamos los límites laterales, va a ocurrirnos lo siguiente. Si yo estudio el límite por la derecha, por ejemplo, el límite de x cuando tiende a 2 positivo, porque es por la derecha, la función f de x, el 2 por la derecha, vale 2. Estamos en 2. Si ahora estudio el límite por la izquierda, el límite de x cuando tiende a 2 negativo, de f de x, el límite vale, en este caso, 1. Porque justamente en la zona de 2, ¿vale? Estamos en esta parte. Hacia su izquierda, ¿qué tengo? Pego el salto al valor 1. Valor 1 en vertical. Mientras que si lo miro hacia su izquierda, este punto está en la parte alta y vale 2. Hacia la izquierda, parte baja, 1. Hacia la derecha, parte alta, 2. Por lo tanto, el límite por la derecha y por la izquierda es distinto. Al ser distinto, tenemos un salto finito. ¿Finito por qué también? Porque aparte de tener distintos límites, la diferencia que hay entre uno y otro es un valor numérico, no es un valor infinito. Veamos ahora otra situación en la que tendremos en este caso una discontinuidad de primera especie de salto infinito. Veamos ahora el último tipo de discontinuidad que vamos a estudiar, que será de segunda especie. En este caso es muy fácil de identificar, porque va a ser que cuando hallemos el límite de una función, ya sea por la derecha o por la izquierda, por ejemplo, por la derecha tendremos que si hacemos el límite, uno de los dos casos nos ocurrirá que no existirá el límite, o no existirá por la derecha o el límite de f de x no existirá por la izquierda. Veámoslo con un ejemplo.
tenemos esta... Su puta madre, otra vez, en bragas, ¿vale? ¿Su puta madre en bragas? Sí, en bragas. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo. El último caso de discontinuidad que vamos a ver es el de segunda especie, que se caracteriza por o no tener límite lateral por la izquierda o no tener límite lateral por la derecha. Faltará uno de los dos. Por tanto, tendremos que el límite de una función, cuando tiende a A por la derecha, pues puede ser que no nos dé solución, porque no exista. O cuando hallemos el límite de la función por la izquierda, puede ser que sea en ese caso cuando no exista. Veámoslos en un ejemplo. Tengo esta función, esta gráfica de función, que corresponde a una función del tipo f de x igual a raíz de x menos 2. X menos 2 ya que parte de 2. Si nos fijamos, la función, su dominio empieza de 2 hacia la derecha. De 2 a la izquierda no existe dominio, por lo tanto, hacia la izquierda del 2 no existirá el límite. Si calculamos el límite, para comprobarlo, pues vamos a verlo. Vamos a hacer el límite de x cuando tiende a 2 por la derecha de f de x y me quedará que tendré de solución, pues dentro de la raíz tendré 2 menos 2, que es 0, raíz de 0, pues una solución viable, por lo tanto el límite 0. Si hago el límite de la función por la izquierda, cuando vale tiende a menos 2. En este caso ocurrirá, pues dentro de lo que sería la raíz tendré, por ejemplo, menos 1, menos 1, menos 2, o 1,99, 1,5, el número que queramos que está a la izquierda, nos va a salir dentro de la raíz negativa. Por lo tanto, no existe. No existirá el límite. Al no existir el límite, pues diremos que estamos ante una discontinuidad de segunda especie. Por último, solo recordar que tenemos que tener en cuenta que las funciones polinómicas son continuas en todo R, es decir, para todos los números reales. Las funciones racionales son continuas en todo R, excepto los valores que anula el denominador. Y las funciones radicales, cuando el índice es par, serán continuas para valores que dé dentro del radical valores iguales a 0 o mayores que 0.